se procedió a capturar a la ex primera ministra y congresista Betsy Chávez por hechos vinculados al golpe de Estado cometido por Pedro Castillo el 7 de diciembre. Las circunstancias de su detención han tenido algunos detalles lamentables, entre otros hostilidad hacia los periodistas que hacían su trabajo como correspondía, esperando la salida de Betsy Chávez. Nuestro colega de RPP, Javier Rumiche, fue víctima del despojo de un instrumento de trabajo, como es su teléfono celular, y fue también enfrentado a la peligrosidad de un perro, un pitbull, y a un azote con el que alguna persona de la casa de Betsy Chávez intentó mantener a raya a nuestro colega. Hay que repudiar todo acto de hostilidad a la prensa, de intimidación, cualquiera sea el tema que se investiga. Los dirigentes políticos, como en este caso Betsy Chávez, tienen que aceptar que lo que les sucede a ellos es de interés público, porque han ejercido un cargo, como en su caso, 2 veces ministra y 1 vez primera ministra. Dicho esto, vamos a conversar con el congresista José Cueto. Como sabemos, es un almirante retirado de la Marina de Guerra, miembro de la bancada Avanza País. Señor Cueto, muy buenas tardes, noches. Gracias por estar en RPP con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? A ver, dos temitas. Primero, no soy de Avanza País, soy de Renovación Popular. Disculpe usted, he cometido un error. No es la primera vez que cometo. No te preocupes, no te preocupes. Y Renovación Popular. No te preocupes. Y lo otro, que me solidarizo, ¿no?, con lo que ha pasado con el reportero de ustedes en este tema de Betsy Chávez, ¿no? Realmente, como tú bien dices, repudiable, ¿no? De acuerdo. Vayamos entonces al fondo, ahora que queda establecido que es un miembro de Renovación Popular. ¿Esperaba usted que la justicia decida lo que decidió, es decir, 18 meses de prisión preventiva para su colega? Sí. Ya los hechos que han sucedido con relación a ella y con relación a los otros que están implicados, digamos, inclusive el señor Torres, sí era de esperarse que en cualquier momento la justicia tomara acción con esta decisión de prisión preventiva, ¿no? Usted era de esperarse, yo también lo esperaba. Ha sido un hombre con una experiencia larga en la comunidad de inteligencia y no es por nada que preside ahora la Comisión de Inteligencia en el Congreso. ¿Qué es lo que ha logrado reconstruir usted sobre lo actuado los días previos al golpe del 7 de diciembre? ¿Qué información posee usted sobre eso? Mira, hay detalles que desgraciadamente por la misma comisión, por el mismo trabajo de inteligencia, no se pueden hacer públicos. Pero, sin embargo, nosotros estábamos trabajando desde mucho antes, ¿no?, con el director de inteligencia de esa época, que aunque parezca mentira, tenía algunas indicaciones, ¿no?, que después se han corroborado cuando él ha hecho sus declaraciones, de cómo se estaban manejando estos grupos que apuntaban a una posibilidad de golpe y de continuar con los actos de violencia, justamente para buscar una desestabilización, digamos, de la gobernabilidad, obviamente orientado a cerrar el Congreso y a implantar la Asamblea Constituyente, y bueno, todos los temas de carácter político que fueron llevados y que con el detonante de la captura del señor Castillo empezaron a hacerse efectivas, ¿no?, durante los siguientes meses. Pero toda la información, te repito, de inteligencia que se tenía, se fue entregado, y nos consta que lo hizo el señor Fernández, aunque era se supone del grupo del señor Castillo, se entregó esta información, que por supuesto el Ejecutivo la escuchaba, pero no tomaba ningún tipo de acción, porque era parte de eso también, ¿no? De acuerdo. Y de acuerdo a esas informaciones, aquello que usted pueda revelarnos, naturalmente, y no le pido ir más allá de esa línea, ¿cuál es el papel que ha jugado Betsy Chávez durante los días previos? Lo que ahora se sabe, ¿no?, a raíz de su nombramiento como PCM, era la alta influencia que tenía ella sobre el señor Castillo, ¿no?
ya sea este video que salió, como quien dice en el argot de ustedes, fuera de cámaras, demostró que ella ha estado no solo ahí, sino que ha tenido una injerencia directa. Mayores indicios los debe tener el juez y la fiscalía para que hayan llegado a determinar y a ejecutar una orden de prisión preventiva, que yo espero que la señora Chávez, ya estando prácticamente encarcelada durante un tiempo, recapacite y pueda entregar el resto de información y pruebas, ¿no?, para poder dejar finalmente al señor Castillo y a los que resulten responsables como causantes de este fallido golpe de Estado, ¿no? Como usted ve, la decisión judicial ha diferenciado entre el papel jugado por la señora Betsy Chávez y el de otros ministros que estaban también, que están bajo investigación fiscal. No se les ha impuesto prisión preventiva ni a Willy Huerta, ministro del Interior, ni al señor Sánchez, que era ministro de otro sector. Sánchez. Uno que es, por lo demás, colega activo en el Congreso ahora, ¿no es cierto?, porque no ha sido suspendido. ¿Usted comparte la apreciación de la justicia de que ellos dos no jugaron un papel en el golpe de Estado? Tengo que pensar así, como lo acabas de mencionar, Fernando, porque son ellos los que tienen los indicadores, los indicios, como dicen los abogados, y que han llegado a determinar que el juez tome esta decisión en uno de los tres que estaban caminando juntos, digámoslo así, ¿no? Entonces, esos indicadores que han llevado, o esas pruebas que nosotros no conocemos todavía, esos detalles que sí los tiene la Fiscalía y los tiene obviamente el juez, no han sido merituados para las otras dos personas porque, repito, esas pruebas o indicios sí han cerrado el tema con la señora Betsy Chávez y no con los otros dos. No los conocemos a detalle, todos tenemos los supuestos, los trascendidos, fuera de rumores, ¿no?, que deberían estar los tres, pero por algún motivo que solo conoce la Fiscalía y el juez sobre todo, solo han determinado que la señora Chávez vaya a prisión. Posiblemente ella tenga otras cosas que decir y ya estando en prisión preventiva termine de dar este tipo de información que no te extrañe que de repente de acá a un tiempo a las otras dos personas y después también al señor Torres posiblemente les den también prisión preventiva, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas otras cosas que usted considera que quizá con el tiempo en la prisión la señora Chávez pueda querer revelar? Bueno, ahí están los temas relacionados a la elaboración del discurso, ¿no? A aquello que la señora Chávez, cuando terminó el discurso, salió a decir: ya tengo que hacer el decreto supremo, y las órdenes que supuestamente estaban dando para que capturen o cierren el Congreso, la Fiscalía, y hasta en los rumores se hablaba de que iban a capturar a un grupo de personas opositoras al actual gobierno. Todo eso tiene que tener algún correlato en otras personas, porque no es creíble que solo el señor Castillo lo iba a hacer. Tenía que tener un grupo de personas que sabían de esta maniobra golpista. Si eso se llega a demostrar en estas personas que estamos hablando, bueno, pues tendrán que ir también ellos a la prisión preventiva y poder cerrar el caso, ¿no? Usted ha mencionado al señor Aníbal Torres, que fuera primer ministro, pero que se apartó del Ejecutivo para pasar a ser asesor y que siguió teniendo influencia hasta el último día. ¿Qué sabemos sobre su papel en el golpe? Mira, basta con ver que en su función como PCM, él fue el principal instigador en todas las provincias para que después del 7 de diciembre se empezaran este tipo de levantamientos con carácter violento, asusando a la población, exacerbando las diferencias de clases, la lucha de clases. Todo ese discurso fue manejado y desgraciadamente aún después del golpe ha salido, a pesar de que no le han dado prisión porque estaba mal de salud. Yo le he visto en otras después de eso, con el mismo discurso. Entonces, una persona con ese carácter, con esas actitudes
pro-sediciosa, pro-golpistas, yo no tengo ninguna duda que ha tenido una injerencia directa en este fallido golpe de Estado. No tiene dudas, pero no tiene tampoco evidencias. Es su sospecha política. No, como le gustaba decir a un ministro del señor Castillo, estoy seguro, pero no tengo las pruebas. De acuerdo. Por otra parte, algo a lo cual usted sin duda habrá prestado mucha atención, ¿ha habido manoseo de las Fuerzas Armadas? ¿Ha habido tentativa de que jefes de nuestros ejércitos, de la Fuerza Aérea y de la Marina participen en esta aventura puchista? No, yo no tengo ninguna prueba de ese tipo. Lo que sí tengo es la certeza, porque nos reuníamos con los jefes de las Fuerzas Armadas y del jefe del Comando Conjunto sobre todo, que no se iban, en el supuesto de que se diera, como se dio, un posible golpe de Estado, ellos de ninguna manera iban a avalar este rompimiento de la Constitución, de las Constituciones y las leyes. En ningún caso se iba a repetir lo que pasó con el señor Vizcarra y que hoy, dicho sea de paso, ya se quedó cerrado que fue un golpe de Estado y fue una maniobra totalmente inconstitucional, ¿no? ¿Pone la mano al fuego en consecuencia usted por los oficiales que han sido ministros en el gobierno de Pedro Castillo, particularmente en el sector defensa? No, yo no pongo la mano al fuego por nadie. Solo por mi madre, que ya no está acá, y por mi familia directa. Pero no pongo la mano al fuego por nadie. Pero no significa eso que tiene sospechas también sobre quienes desempeñaron la cartera de defensa después de haber usado uniformes militares. No, lo que yo te estoy diciendo es que simplemente yo respaldo el accionar que tuvo en ese momento las Fuerzas Armadas, los comandantes generales, porque algunos de ellos los conozco directamente, sé de su trayectoria y en consecuencia doy fe de su forma de actuar. Pero de ahí a poner la mano al fuego, creemos que es un paso que por lo menos a mí en lo personal no me gusta dar, ni mucho menos decir, ¿no? Muchísimas gracias, congresista José Cueto, de la bancada de Renovación Popular, por sus declaraciones. Y lo dejamos libre para que pueda reincorporarse a sus tareas parlamentarias. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Cueto. Conversar ahora con la congresista Patricia Juárez, de la bancada de Fuerza Popular, sobre la noticia que ha sido dada a conocer hoy, que es la captura de la ex primera ministra y congresista suspendida, Betsy Chávez. Señora Patricia Juárez, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Supongo que no está sorprendida por la detención de Betsy Chávez. Bueno, nunca es grato saber, digamos, que una persona ha sido detenida, especialmente cuando es de manera provisional, ¿no? Cuando, digamos, no media de por medio una sentencia y se da, digamos, por una decisión, por un pedido de la Fiscalía y por una decisión del juez. Yo he leído la resolución y entiendo que el juez considera que en algún momento, cuando se suscitaron los hechos en diciembre, habría la posibilidad de un peligro de fuga, porque de acuerdo a lo que señalan, el carro oficial que tenía asignado estaba dirigiéndose a la Embajada de México y también ha habido una especie de obstaculización al ocultar el celular que tenía asignado, así como también todos los documentos, laptops y todo aquello que tenía asignado fue por disposición suya, por declaraciones de algunos testigos que estuvieron en el momento, fue ocultado y fue, digamos, dada la indicación de que todo debía ser entregado a ellos. Entiendo que eso es lo que ha pesado para los argumentos del juez, ¿no? Pero obviamente siempre sería favorable, siempre sería positivo, sería adecuado que de por medio ya existiera pues una resolución firme para que una persona pueda ir a un centro penitenciario, ¿no? Obviamente estamos recién iniciando esta investigación y sabemos que todavía va a demorar mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, yo estimo que ejercitarán las acciones que correspondan seguramente para obtener su libertad. Y la justicia, en efecto, ha tomado en cuenta los argumentos que usted ha mencionado, pero hay otro tema, todo lo cual tiene que ver con obstrucción a la justicia. Pero hay otro tema
que es el arraigo domiciliario. Y lo que se dice es que la señora Betsy Chávez, que acreditó una propiedad inmueble en Tacna, resulta que ha intentado venderla o que la ha vendido, de manera que mal podría tener arraigo si vende la propiedad en la que ella se supone que vive. Sobre todo porque a nadie escapará que alguien que vende su casa que ya no quiere vivir en ella, ¿no? Y quizá no quiere vivir en el país donde está esa propiedad. Es decir, hay alguna razón para que la justicia se inquiete de que se haya dado como domicilio algo que se vende. Si es verdad que ha hecho eso la señora Betsy Chávez, como la Fiscalía parece creer. Bueno, sí es cierto, ¿no? Que han habido, digamos, muchos considerandos que el juez ha tomado en cuenta para adoptar esta decisión. Por supuesto, respetamos absolutamente las decisiones jurisdiccionales, pero, digamos, siempre es preferible, ¿no?, que las personas puedan llevar un proceso en libertad. Pero también es cierto que tenemos una justicia que en muchos de los casos tarda muchísimo en periodos de investigación, y también cuando se está dentro del periodo de acusación, los procesos pueden durar ya en el Poder Judicial años. Entonces, esto es algo que creo yo que nuestro sistema de justicia, tanto Ministerio Público como Poder Judicial, tienen que corregir. O sea, tiene que haber una mayor celeridad y no puede haber plazos tan largos cuando se trata en muchos de los casos de investigaciones que no son complejas. En ciertos casos, bueno, comprometen a 30, 40, 50 personas y eso hace que la investigación sea compleja porque falta solo la declaración de uno de ellos y entonces no se puede cerrar la investigación. Pero en otros casos debería en realidad darse una mayor celeridad y creo que ese debe ser un reto que debe tener tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial para finalmente darnos a todos los ciudadanos y también a las personas que se encuentran comprendidas en una investigación un resultado que todos esperamos porque nadie quiere la impunidad. Obviamente todos queremos que finalmente si una persona ha cometido un delito que lo pague, por supuesto, como corresponda, pero también que quienes no han cometido delitos finalmente no puedan estar investigados 7, 8, 10 años y luego después, ¿quién devuelve esos periodos o ese tiempo de intranquilidad que te tocó vivir producto de una investigación que sigue y continúa y no tiene fin, ¿no? Si es que la comprendo bien, usted quiere afirmar a la vez dos principios, dos valores diferentes que a veces entran en colisión. Por una parte, la presunción de inocencia que vale mientras alguien no haya sido condenado y que en consecuencia hace cuestionable que se ponga preventivamente en la prisión a alguien. Pero está subrayado que también quiere afirmar la lucha contra la impunidad. Y en este caso se trata de la impunidad frente a un crimen contra la democracia. Es decir, contra un golpe de Estado. Estamos juzgando a personas que han levantado la mano contra nuestras libertades públicas, es decir, contra aquellos por los que hemos votado para que sesionen en el Congreso y contra el orden constitucional. De manera que si la señora ha incurrido en obstrucción a la justicia por una parte, en falta de arraigo domiciliario por otra, lamentablemente esa es la ley. Yo comprendo que usted exprese su reserva ante toda forma de prisión previa a la condena, pero en este caso se cumplen los requisitos exigidos por la ley. No, Fernando, en realidad no es, digamos, mi reserva absoluta sobre el tema, ¿no? Yo creo que la ley está dada para ser cumplida y si se cumplen los presupuestos procesales, por supuesto, corresponde, ¿no? Yo obviamente empecé diciendo a nadie se le desea la cárcel, es así, pero si uno comete un delito y encima obstaculiza o hay peligro de fuga, entonces obviamente el Poder Judicial tiene que reaccionar. Pero mi reflexión iba más allá, en el sentido que efectivamente se tiene que cumplir lo que la ley señala, pero también tiene que haber celeridad para casos en donde se llevan muchos años. Por ejemplo, el caso de Ollantumala lleva muchísimos años y hasta ahora no vemos resultados. Los ciudadanos, ¿no? Me refiero a la sociedad en general, que también quiere saber
a ver, ya pues sentencia, o sea, que existe una sentencia, que exista un castigo, si corresponde, ¿no? Así como eso, digamos, hay muchísimos casos y creo yo que la Fiscalía en su momento ha tardado mucho y sigue tardando para casos como los de, por ejemplo, Susana Villarán, que ella en público, en un medio local, ella confesó públicamente que efectivamente había ella recibido un dinero ilícito. Y entonces yo acabo de ver que recién están en investigación preparatoria en un caso de Nuevas Vías de Lima. Y eso ha pasado muchísimo tiempo desde que Villarán dejó la municipalidad. Desde que esto digamos, toda la opinión pública tomó conocimiento y la Fiscalía inició las investigaciones. Entonces, a eso me refiero, ¿no? A que de todas maneras el sistema de justicia debería de tener mayor celeridad en resolver. De acuerdo. Permítame, por favor, puesto que tenemos todavía unos instantes, preguntarle su opinión sobre la intervención de la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, precisamente, quien sostuvo hace 2 días que había mucha acción, mucho triunfalismo y poca acción en el gobierno actual. Permítame recordar lo que ha contestado a propósito de esto la presidenta Dina Boluarte. Por favor, adelante con las declaraciones de Dina Boluarte. En el tema político, como señala, ¿cómo toma la presidenta Dina Boluarte los comentarios de la señora Keiko Fujimori, quien hace algún tiempo estuvo reunida con usted, incluso se comprometió a apoyar a su gobierno, pero ahora sale con otro tipo de declaraciones? Mire, yo creo que las opiniones de diversas personas y actores políticos nosotros los tomamos en cuenta y la respetamos además. Sin embargo, nosotros en esa mirada democrática, cuando la población decía adelanto de elecciones, propusimos hasta en 2 oportunidades iniciativas legislativas de adelanto de elecciones. Una dentro de la línea de tiempo bien pensada por el Jurado Nacional Electoral, donde se podía todavía hacer algunas reformas políticas para poder un poco cambiar también nuestra evolución política en el país para el 2024. Sin embargo, el mismo Congreso ha presentado una iniciativa legislativa al 2023 y nosotros también en esa mirada democrática presentamos al 2023. El Congreso lo tiene allí, ¿no? Y si la señora Fujimori ha salido con esto, entonces yo le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear, porque nosotros como Ejecutivo ya hemos planteado 2 veces y ahí quedó. Entonces, que Fuerza Popular sea quien plantee nuevamente el adelanto de elecciones, la correlación de fuerzas políticas en el Congreso que sumen a esa inquietud, y nosotros alegremente estaremos al día siguiente de aprobarse en el Congreso el adelanto de elecciones, estaremos convocando a elecciones generales. Señora Juárez, ¿qué cosa responde usted ante este comentario de Dina Boluarte? Bueno, nosotros, digamos, en la libertad que tenemos respecto a opinar sobre el Ejecutivo, hemos recibido, digamos, el mensaje que ha tenido la lideresa de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, respecto a algunas recomendaciones que efectivamente el Ejecutivo debe tomar respecto a la conducción del país. Creemos que efectivamente hay algunos problemas que se han estado generando, especialmente en el norte con el dengue, especialmente en zonas en donde en este momento inclusive en San Juan del Lurigancho se están produciendo el contagio con el dengue. Mucha gente en el Callao, tenemos una congresista que se encuentra afectada por el dengue y tenemos mucha gente que en general se está afectando con esto, y ese fue el motivo por el que a la señora, ese fue el motivo por el que, digamos, se hizo a partir de Fuerza Popular esa recomendación. Nosotros lo hemos estado declarando hace mucho tiempo. O sea, nosotros entendemos que el Ejecutivo ya ha tenido el tiempo suficiente como para tomar las decisiones que correspondan, adecuadas para el país, para lograr solucionar los problemas que nos aquejan. Entonces, eso es lo que ha ocurrido y, por supuesto, nosotros seguiremos haciendo el control político que corresponda. Ahora, en lo que señala la señora Boluarte sobre el adelanto de elecciones,
nosotros, Fuerza Popular, es quien ha propuesto que sea el año 2023. Nosotros lo hemos debatido, nosotros lo hemos llevado y lo hemos defendido en el Congreso porque entendíamos que en ese momento existía un clamor popular y nosotros fuimos quienes inclusive planteamos la reconsideración porque considerábamos que quienes habían propuesto que íbamos al 2024, luego después cuando tocara la segunda votación ya nos habían adelantado muchos que no iban a aceptar esa segunda votación y que todo se iba a venir abajo. Entonces, de ninguna manera pueden, por lo menos a Fuerza Popular, acusarnos de que nosotros queremos permanecer o atornillarnos en un lugar en donde nosotros hemos sido quienes hemos expresado ese gesto de desprendimiento absoluto y la bancada en su totalidad, excepto 1 o 2 casos de algunos congresistas que no apoyaron en este caso, pero la bancada estuvo realmente al frente de esta decisión del adelanto de elecciones. Patricia Juárez, muchas gracias por expresarnos una reacción ante lo que ha declarado la presidenta Boluarte, haciéndose eco de lo que es la opinión sin duda de varios congresistas de Fuerza Popular. Muchas gracias por su presencia.